Hebreos, el único sermón completo en la Biblia para nosotros, escrito por San Pablo. Misión TV presenta el mensaje motivador de Hebreos. Buenas tardes, amigos, hermanos, que Dios los bendiga mucho. Antes de orar para comenzar el repaso de la lección 4, quiero decirles que he aprendido que hay unos cubrebocas que son de la clave KN95. Estos son los buenos. El viernes estaba un señor vendiendo cubrebocas ahí donde andaba y me dijo, le vendo 50 cubrebocas a peso. Eso no sirven, ni los de tela. Estos son los buenos. Le aconsejo que use KN95 y hay de varios colores. Hay negro, hay blanco, hay así. Que Dios le bendiga. Yo me lo acabo de quitar para poder grabar y estar bien. Os saludo. Misión TV les agradece su comunicación. Los invito a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por inspirar a Pablo para escribir el libro de Hebreos. Gracias por iluminar al pastor Adid Cortés para hacer la guía de estudios. Y gracias a Misión TV que me permite hacer el repaso para todos mis amigos y hermanos que se conectan. Te ruego los bendigas abundantemente y los cuides del Omicron, por favor. En el nombre de Jesús, amén. Nos corresponde ahora estudiar la lección 4, Jesús, nuestro amigo fiel. La lección pasada fue Jesús, el hijo prometido, y ahora el hermano fiel. Y la próxima es Jesús, el dador del descanso, y luego la otra, Jesús, el sumo sacerdote. Como analizamos hace tiempo, el libro de Hebreos es el libro que habla más de Jesús. El versículo de memoria está en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destituir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En Hebreos capítulo 1, ahí Pablo habla de Jesús como el Hijo de Dios, que se sentó en el trono y es gobernante de todo el universo, de los ángeles, mayor que los ángeles. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y es la fiel imagen de lo que es el Padre, una fiel imagen de la misma naturaleza. En Hebreos capítulo 2, Jesús se presenta como el Hijo del Hombre, que fue hecho inferior a los ángeles. Fíjese bien, cuando Él no era un ser humano, es mayor que los ángeles, pero al hacerse un ser humano, se volvió menor que los ángeles, porque adoptó la naturaleza humana con todas sus fragilidades. Quiero decirles que Jesús, cuando se volvió un ser humano, adoptó la naturaleza humana de Adán antes de cometer el pecado. Pero cuando Él nace, ya nace con la naturaleza arruinada de 4000 años. Jesús adoptó la naturaleza humana con toda su fragilidad y aún hasta el punto de poder morir. Si no lo hacía, no iba a poder morir. En Hebreos 1, Dios dice acerca de Jesús, mi hijo eres tú. Y el Padre declara que Jesús es el soberano del universo. Jesús es el divino Señor, el creador, sustentador y el soberano de todos lados. En Hebreos capítulo 2, Jesús, al referirse a los hijos de los seres humanos, dice, son mis hermanos, tú y yo somos hermanos de Jesús. Él como hijo manifiesta su fidelidad al Padre, pero también manifiesta su cariño y aprecio por nosotros. Jesús también es el sumo sacerdote humano, misericordioso y fiel. En resumen, y hablando de resumen, yo les sugiero que usted haga un resumen, como cuando estábamos en la escuela, en la secundaria o en la prepa, hacíamos resúmenes de la lección. Harían bien en hacer un resumen ya de la lección 1, 2, 3 y de esta, que es la 4. Bueno, resumiendo lo que hemos estudiado anteriormente, la descripción de Jesús como un hermano fiel y misericordioso
se ve representado en la descripción del Hijo como la máxima manifestación del eterno Dios creador. La parte del domingo nos habla de Jesús como el hermano, como redentor, como redentor. ¿Quién podía redimir una persona que había perdido su propiedad o libertad a causa de la pobreza? Y hablando del redentor, creo que haríamos muy bien en estudiar rápido 4 capítulos del libro de Ruth, especialmente el capítulo 3, es donde primeramente en la Biblia se habla del redentor. Cuando Booz se vuelve el redentor, en hebreo el Goel de Ruth y de la familia. Bueno, la ley de Moisés estipulaba que cuando una persona era tan pobre que tenía que vender su propiedad o incluso también necesitaba venderse a sí mismo con tal de tener con qué sobrevivir, recibía de vuelta esa propiedad que había vendido o recibía su libertad personal hasta los 50 años, en el año que se llamó el año del jubileo. Dios tenía planeado que una persona pobre podía ser redimido, también podía ser un contrato. Este año, el año 50, el de jubileo, era un gran año, se le llama sabático, en el que se perdonaban todas las deudas, se reclamaban las propiedades y se proclamaba la libertad de los cautivos. Sin embargo, 50 años era mucho tiempo de espera. Por eso la ley de Moisés también estipulaba que si esa persona que había vendido su propiedad o se había vendido a sí mismo tenía un pariente, un familiar muy cercano, ese pariente podía pagar la deuda y de esa manera podía rescatar lo que el pariente vendió o si él se vendió. Así que es donde viene el concepto del pariente cercano, el Goel, el redentor. ¿Por qué redentor? Porque él compra la deuda. El familiar más cercano era también quien garantizaba que se hiciera justicia en caso de un asesinato, por ejemplo. Él era el vengador de la sangre que perseguía al asesino de su pariente cercano y lo castigaría. Así que tenía que velar por las propiedades, por la integridad de su pariente y si había que vengarlo, lo vengaba. En Hebreos 2:14 al 16, San Pablo nos describe cómo es que Jesús se volvió nuestro pariente. En ese pasaje, pues se muestra que nosotros éramos esclavos del diablo, pero Jesús, como nuestro hermano mayor, se convirtió en nuestro redentor, el que nos compró. Cuando Adán pecó, la humanidad cayó bajo el poder de Satanás y como resultado no teníamos poder, capacidad para resistir al diablo. Peor aún, nuestra transgresión requería una pena de muerte que no podíamos pagar, a menos que sea la muerte. Por lo tanto, nuestra situación aparentemente era muy desesperada. Sin embargo, Jesús adoptó nuestra naturaleza humana y se hizo de carne y hueso como nosotros para convertirse en nuestro redentor. Se convirtió de esa manera en nuestro pariente, el más cercano, y nos compró con su bendita sangre y nos redimió. Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos. Paradójicamente, al tomar nuestra naturaleza y redimirnos, también reveló su naturaleza divina. En el Antiguo Testamento, el verdadero redentor de Israel era su pariente más cercano. ¿Quién era el pariente más cercano? Jehová. ¿De qué manera puedes usted, mi hermano, aprender a experimentar con más profundidad esa estrecha cercanía con Cristo? Si usted está sabiendo que Jesús es su pariente más cercano, ¿de qué manera podríamos estrechar más cercanía en nuestra relación con Dios? Piénselo. Además, ¿por qué debíamos tener esa experiencia tan importante para que aumente nuestra fe? En la parte del lunes se titula No se avergüenza de llamarnos hermanos. Hebreos dice que Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos. Cuando Jesús hizo el plan de salvación, ya sabía que se iba a convertir en hermano de nosotros.
Y pues, ¿quiénes somos nosotros? Los más pequeños, los manchados, los pecadores de todo el universo. Y Él no se avergonzó de llamarnos hermanos. A pesar de ser uno con Dios, nos eligió, nos aceptó como parte de su familia. ¿Qué le parece eso? Es animador. En la situación que usted se encuentre, sepa que Jesús no lo rechaza, no lo niega, lo acepta como hermano de Él. Esta solidaridad contrasta con la vergüenza pública que sufrían los adventistas de aquel tiempo, los hebreos, en sus comunidades. Las decisiones de Moisés, por ejemplo, de cierta manera ejemplifican lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Se acuerdan de la historia de Moisés? Moisés, él no sabía que era israelita. Moisés pensaba que era descendiente del faraón de Egipto. Al paso del tiempo descubre que no es egipcio, que es israelita, que Aarón es su hermano, Miriam es su hermana. Y entonces cuando él descubre que su familia original de sangre son israelitas, ¿se avergonzó Moisés? No, no se avergonzó. Bueno, esta situación es una figura porque Moisés era una persona poderosa y muy importante en el imperio más poderoso de aquella época. Recibió Moisés la más elevada formación civil militar, llegó a ser un personaje muy sobresaliente. ¿Se acuerdan del mártir Esteban cuando lo estaban apedreando? Esteban dijo que Moisés era poderoso en sus palabras y en obras. Elena de White, nuestra profetisa querida, también dijo que Moisés era el favorito del ejército egipcio y también el favorito del faraón, porque Moisés hacía muchísimas cosas y todo lo hacía bien, mucho mejor que realmente el hijo de sangre del faraón. Moisés había decidido aceptar ser el nieto del adoptivo del faraón, sucesor del trono. Así que él iba a ser sucesor del trono. Sin embargo, Moisés abandonó todos esos privilegios cuando decidió identificarse con los israelitas. Fíjese bien qué importante. Moisés decidió identificarse con los israelitas. Una nación esclava, sin educación ni poder. Él no tenía que hacerlo. Él podía seguir siendo egipcio, pero cuando él sabe que es israelita, entonces él no se avergüenza de llamar a Aarón y a María sus hermanos. Esto era parte del problema para los hebreos, para los lectores, para la audiencia de Pablo en Hebreos. Es así como después de sufrir persecución y rechazo, muchos de ellos comenzaron a avergonzarse de Jesús. ¿Cómo ve? Cristianos que se están avergonzando de Jesús por ciertas razones. Se avergonzaban por sus acciones. Y algunos corrían el peligro de exponer a Jesús a la vergüenza pública en lugar de honrarlo. Por lo tanto, Pablo, de esta manera, constantemente llamó a los lectores, a los hebreos, a retener la profesión de su fe. Qué importante es que aunque nos va mal, sufrimos y no tenemos todo lo que Dios nos prometió por alguna razón, nosotros seguimos fieles al Señor. Dios quiere que reconozcamos a Jesús como nuestro Dios, como nuestro hermano. Usted sabe que Aarón no quería a Moisés de hermano. Cuando Aarón supo que Moisés era su hermano, que él era príncipe y que comía bien y estaba bien, y él, esclavo, como que le dio un sentimiento y no quería aceptar a Moisés como su hermano. En cambio, Moisés sí lo aceptó a él, el esclavo, como hermano. Gracias a Dios, como redentor, como Goel, como el que te compra, Jesús ha pagado nuestra deuda. Y como hermano, Jesús nos ha mostrado la manera en que debemos vivir, la manera en que debemos ser, hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Piensa, querido hermano, por un momento en la decisión que Jesús tuvo que tomar para adoptarnos como hermanos.
Si para Moisés él tenía que pensar si acepta a los esclavos, Jesús, aceptarte a ti, aceptarme a mí, él tenía que pensar si se arriesgaba. En cierta manera, la decisión de Moisés y la de Jesús se parecen. ¿Y qué nos enseña sobre el amor de Dios por nosotros? Que siendo lo que somos, Él nos aceptó como sus hermanos. En la parte del martes se titula Carne y sangre como nosotros. En el libro de Hebreos, Pablo dice que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana para poder representarnos y morir por nosotros. La lección pasada, el Hijo prometido, se muestra a Jesús con la naturaleza divina. Él era divino. Y se acuerdan cuando el ángel le habló a María, le dijo, en tu vientre va a haber un bebé, pero lo va a engendrar el Espíritu Santo y será llamado Santo. Si usted lee lo que dice el apóstol Pablo, lo va a comprender. ¿Con qué deficiencias de la naturaleza humana relacionan en estos pasajes la expresión carne y sangre? ¿Qué deficiencias tuvo Jesús al convertirse en carne y sangre? Esas palabras enfatizan la fragilidad de la condición humana, su debilidad y la falta de entendimiento, y finalmente la subyugación a la muerte. Así que Jesús tenía que hacerse ser humano para poder morir. Si Él no se hacía ser humano, no iba a poder morir. Pablo en Hebreos dice que Jesús fue hecho como sus hermanos en todo, en todo. Esta expresión significa que Jesús se hizo completamente un ser humano. Jesús no simplemente parecía humano, era verdaderamente humano, es verdaderamente humano, es realmente uno con nosotros. Vuelvo a decirlo, Adán tuvo dos naturalezas, una naturaleza impecable antes de cometer pecado y una naturaleza pecaminosa. Jesús, cuando nació con la naturaleza de Adán antes de cometer pecado. ¿Comprende? Y Él es el segundo Adán. Y en esas circunstancias, Él tenía que luchar con el diablo y el diablo tenía que tratar de hacerlo caer en tentación como lo logró con Adán y Eva. En primer lugar, Jesús no cometió ningún pecado. En segundo lugar, Jesús tenía una naturaleza humana, pero que era santa, inocente, sin mancha, apartada de los pecadores, como la que tuvo Adán antes de caer en pecado. Nosotros tenemos, desde que nacemos, tendencias al mal. Nuestra esclavitud al pecado comienza en lo más profundo de nuestra propia naturaleza. Nosotros somos carnales, vendidos al pecado. El orgullo y otras motivaciones pecaminosas contaminan nuestras buenas acciones. No obstante, la naturaleza de Jesús no estaba ensombrecida por el pecado, así Él tenía que ser. Si Jesús hubiera sido carnal, vendido al pecado, como nosotros, pues también hubiera caído en pecado y Él necesitaría de un Salvador. En cambio, Jesús vino como Salvador, se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha. ¿Se acuerda que los sacerdotes podían sacrificar un cordero sin mancha, sin enfermedad? Luego Jesús destruyó el poder del diablo al morir por nuestros pecados. Así se ofreció como una ofrenda inmaculada, limpia, sin mancha, y logró nuestro perdón y la reconciliación nuestra con Dios. Jesús también destruyó el poder del pecado al darnos poder para vivir una vida justa. A través del cumplimiento de la promesa del nuevo pacto, de escribir la ley en nuestro corazón, así Jesús ha derrotado al enemigo y efectivamente nos ha liberado para que ahora nosotros podamos servir al Dios viviente, mientras la destrucción final de Satanás llega a ocurrir cuando sea el juicio final. Dado que tenemos la promesa de la victoria a través de Jesús, bueno, hay que pensar por qué muchos de nosotros todavía caemos en pecado. ¿Estamos haciendo algo mal?
Aún, ¿cómo podemos empezar a vivir una altura del elevado llamamiento que tenemos en Cristo? O sea, Cristo se humilló para ser nuestro hermano. Nosotros tenemos que esforzarnos en ser fieles a Él para honrar a nuestro hermano. La parte del miércoles, perfeccionado a través del sufrimiento. Pues, ¿cuál es la función del sufrimiento en la vida de Jesús? ¿Por qué tenía que sufrir? El apóstol dice que Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesús como un ser humano. Esta expresión de Pablo es sorprendente. El autor ha dicho que Jesús es el resplandor de su gloria, es la imagen misma de su sustancia y que Él es sin pecado, sin mancha y santo. Esto significa que Jesús no tuvo que superar ningún tipo de imperfección moral ni ética. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en Hebreos que Jesús pasó por un proceso de perfeccionamiento que le aportó los medios para salvarnos. A Jesús, Él fue perfeccionado en el sentido de que estaba siendo equipado, facilitado, provisto para ser nuestro Salvador. Jesús fue perfeccionado mediante los sufrimientos. Le daban duro para convertirse en el capitán de nuestra salvación. Jesús tuvo que morir en la cruz como un sacrificio para que el Padre pudiera tener los medios legales para salvarnos. Jesús fue la ofrenda sacrificial perfecta, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la ofrenda única, o sea, es el Cordero de Dios. Jesús, siendo Dios, podía juzgarnos, pero gracias a su sacrificio, el que experimentó el dolor lo convirtió en el Cordero de Dios, sino que también Jesús puede salvarnos. Jesús aprendió la obediencia a través de los sufrimientos. O sea, los sufrimientos no solo lo perfeccionaron como ser humano, sino que también por la obediencia Jesús alcanzó ese nivel. La obediencia era necesaria por dos cosas. En primer lugar, la obediencia hizo que su sacrificio fuese aceptable. Y en segundo lugar, sus sufrimientos le permitieron llegar a ser nuestro ejemplo. O sea, si estamos sufriendo nosotros, tenemos que pensar que también Jesús sufrió. Él es nuestro ejemplo por los sufrimientos y por la obediencia. Jesús aprendió la obediencia porque Él nunca había experimentado eso de obedecer. Pues Él siendo Dios, el Verbo de Dios, ¿a quién tendría que obedecer? Al convertirse en el Hijo de Dios, como Verbo de Dios y uno con Dios, el universo le obedecía como gobernante. Él era el gobernante. Él no tenía que obedecer a nadie, pero por lo tanto Jesús no pasó, fíjense bien, Jesús no pasó de la desobediencia a la obediencia, sino pasó de la soberanía y del dominio a la sumisión y a la obediencia. El exaltado Hijo de Dios se convirtió en un obediente Hijo del hombre. Los sufrimientos revelaron que Jesús era un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Los sufrimientos no hicieron que Jesús fuese más misericordioso, al contrario, fue la misericordia de Jesús la que le hizo que Él se ofreciera para morir en la cruz y así salvarnos. Así que la misericordia la usó el Señor para salvarnos. No obstante, fue mediante los sufrimientos de Jesús que verdaderamente se expresó y se reveló la realidad de su amor fraternal. Porque Él no tenía por qué sufrir. Él no tenía por qué obedecer. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Si Jesús, el Salvador sin mancha, padeció, nosotros seguramente también vamos a sufrir padecimientos, sufrimientos y tendremos que aprender a obedecer. ¿Cómo podemos aprender? ¿Cómo podemos aprender a soportar las tragedias de la vida? Al mismo tiempo, recibir esperanza y seguridad del Señor, quien nos ha revelado su amor de tantas formas poderosas.
nosotros podemos aprender. Y tenemos que pensar cómo lo vamos a aprender. Mire, dependiendo de su situación personal, si está sufriendo enfermedades, desempleo, pobreza, ingratitud, malos tratos, tiene que pensar cómo eso debe usted usarlo para ser un apreciado hermano de Jesús. Bueno, Jesús como hermano fiel también es nuestro modelo. Eso lo vemos el jueves. Otra razón por la que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana y vivió entre nosotros es para poder ser nuestro ejemplo, nuestro modelo. O sea, si usted necesita un modelo de obediencia, un modelo de soportar los sufrimientos, no hay nadie como Jesús. No queda que usted es el único que sufre, no queda que usted es el único que batalla. Jesús vino a soportarlo como un ser humano. Jesús es el único que podría ser el modelo perfecto para que nosotros no nos desanimemos, no nos desalentemos, ni nos preocupemos cuando nos toca sufrir. Por eso San Pablo, cuando escribe la carta a los hebreos, le está diciendo a los hebreos, a los judíos de Jerusalén, la persecución, el hambre, todas estas cosas que te están haciendo sufrir, pues no solo a ti. Si lo hicieron al árbol verde, ¿por qué no se lo van a hacer al árbol seco? También Jesús es nuestro ejemplo para que conozcamos por medio de la experiencia cuál es la manera correcta de vivir con Dios dentro del sufrimiento. Jesús nos muestra. Él también padecía, pero él no se apartaba de Dios. En la lección de escuela sabática hay varios pedazos que dicen, lea usted Hebreos 12, 1 al 4. Yo no tengo tiempo de estar leyéndolo aquí, pero se lo explico. Pero usted lea, abra la Biblia y lea, eso le va a ayudar. Según el apóstol, en Hebreos 12, ¿cómo debemos correr la carrera de la vida cristiana? ¿Cómo debemos correr la vida cristiana? Léalo, Hebreos 12. Jesús es la culminación de una larga lista de personajes que el apóstol ofrece como ejemplos de fe en Hebreos capítulo 11. ¿Ha leído Hebreos 11? Ahí hay una lista de personajes que sufrieron, hermanos. Imagínense el profeta Elías. Está Moisés, está Abel. Este pasaje de Hebreos 11 ofrece a Jesús como el autor y consumador de la fe. Para Pablo, decir que Jesús es el autor de la fe quiere decir que Él es el iniciador. Jesús es el pionero de la carrera de la fe, o sea, que Él ha corrido y corre delante de los creyentes. Jesús corrió esa carrera. San Pablo dice, he peleado la buena batalla. Pues Jesús la peleó, venció y nos acompaña en la nuestra. De hecho, en Hebreos 6:20 dice que Jesús es nuestro precursor. Precursor. Dice que donde Jesús entró por nosotros, como precursor, ha sido hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Así que no solo es el autor consumador, sino también es el precursor. Hay un Nuevo Testamento, una traducción que se llama Dios habla hoy, y ahí dice que Jesús es el precursor y se traduce como el que abrió el camino. Jesús es el que abrió el camino para ser buenos hermanos, obedientes, sufrientes. Jesús lo hizo para dejarnos libre el camino para llegar hasta Dios, hasta el mero trono de Dios, pues Cristo es para siempre el jefe de los sacerdotes, como lo fue también Melquisedec. El texto no solo dice que Él abrió el camino para ser sumo sacerdote, sino también dice que Él es el consumador de la fe, o sea, es el perfeccionador de la fe. Si tienes problemas, te está perfeccionando el Señor. Tómalo de esa manera. Esa es la idea de que Jesús mostró al tener fe en Dios. Jesús tuvo fe en Dios en la forma más pura y correcta posible. Este pasaje de Hebreos enseña que Jesús es el primero en correr con éxito la carrera que nos toca correr a ti y a mí ahora. O sea,
La carrera que estamos, la experiencia que estamos teniendo, ya Jesús la corrió, ya la tuvo. Así Él es quien perfeccionó el arte de vivir por la fe. Él es nuestro modelo de cómo debemos correr la carrera de la vida, desarrollando la fe cada día y en cada experiencia que nos toca vivir. Si yo les contara mis experiencias, pero no vine a eso. Todos sufrimos, hermano. Hay gente ingrata, gente que nos maltrata. Dice la Biblia que los peores enemigos están en la casa. Y puede ser que pues tengamos hermanos como el hermano que tuvo Abel, o el hermano que tuvo Jacob, o imagínense los hijos que de Jacob, que eran muchos y de diferentes mujeres. Qué gran problema. ¿Qué diría José? Sus hermanos, ¿qué le hicieron? Y a veces los hermanos nos tratan así en la familia. Pero cuando algo te pasa de eso, debes entender que Dios lo permite porque te está perfeccionando. Lo que aquí ocurre es que Jesús dijo que pondría su confianza en Dios. Él puso su confianza en Dios. Usted sabe que Jesús es, como dice en Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron, no lo reconocieron. Cuando el profeta Isaías anunció frente a la terrible amenaza de la invasión de Siria a Israel, el reino del norte, la historia de esto la encontramos en Isaías 16 y en 2 Reyes 16 y en Isaías 7 y 8. La fe de Isaías desentona, contrasta con la falta de fe del profeta Acaz. El profeta tiene fe y el rey no tiene fe. Dios había exhortado al rey Acaz a que confiara en Dios. Y le dice, mira, confía que te voy a cuidar de los sirios. Es más, pídeme una señal para que yo lo haga, lo más difícil que quieras. Yo quiero darte una señal para que tengas fe, tengas confianza. Dios ya le había prometido, como el hijo de David, que lo protegería como a su propio hijo. En esta experiencia, muy desesperada, Dios amablemente le ofreció a Acaz su disposición a confirmar esa promesa con una señal. Sin embargo, Acaz no quiso rebeldemente pedirle a Dios una señal de su presencia y su ayuda. En cambio, envió mensajeros al rey de Asiria, Tiglat-Pileser. ¿Y qué le dijo a Tiglat-Pileser? Yo soy tu siervo y soy tu hijo. Qué triste. Acaz prefirió manifestarle a Tiglat-Pileser que era su hijo en vez de aceptar que era hijo de Dios. Sin embargo, Jesús puso su confianza en Dios y checando la conducta ejemplar de Isaías y de Jesús, ambos creyeron por la fe la promesa de Dios que pondría a sus enemigos debajo de sus pies. Tenemos que pensar, vamos a ser como Acaz, no tener confianza en lo que Dios nos promete, o como Isaías y como Jesús. Dios nos ha hecho la misma promesa a nosotros, debemos creerle tal como lo hizo Jesús. Usted quiere, apreciado hermana y hermana, usted quisiera en este momento expresar su confianza en las promesas de Dios. ¿Confía usted en las promesas de Dios, aunque aparentemente el panorama no ofrezca garantías? No le aconsejo que prefiera ser hijo de otra persona en vez de ser hijo de Dios. Por más que esa persona sea influyente, rica o que le diga muchas promesas, confíe mejor en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué otro modo podemos aprender a poner nuestra confianza en Dios si no es tomando decisiones diarias que reflejen esta confianza? Cada día debemos manifestar a Dios que tenemos confianza en sus promesas. Hermano, usted que conoce su ambiente, su vida, ¿cuál es la próxima decisión importante que debes tomar? ¿Y cómo puedes asegurarte de que esta decisión manifieste confianza en Dios? Finalmente, en la parte del viernes, para estudiar y meditar, encontramos a Hebreos capítulo 2, versículo 13, contiene las palabras que Jesús dirigió a su Padre
hablando de nosotros sus hermanos. Jesús le dijo al Padre: he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Se sugiere que aquí, en este texto, Pablo describe a Jesús como el guardián de nosotros, el guardián de los hermanos. El sistema romano de tutela imperial determinaba que a la muerte del padre debía quedar un tutor, y ese era muy a menudo el hermano mayor, quien ahora se hacía responsable del cuidado de los hijos menores, o sea, de sus hermanitos y sus hermanitas. No solo quedaba ese hermano mayor responsable del cuidado de sus hermanos menores, sino también él tenía que cuidar la herencia que debía entregarle a sus hermanos, sus hermanitos, cuando llegara el tiempo suficiente de entregarla. Así que era proteger a sus hermanos y también administrar la herencia cuando obtengan la mayoría de edad. De esta manera, la responsabilidad del hermano mayor aumentaba. Esto explica por qué Hebreos nos señala como los hermanos de Jesús y como sus hijos. Somos hermanos, somos hijos. Él es nuestro hermano mayor, Jesús es nuestro tutor, nuestro guardián y protector. Tú lo aceptas a Él como tu tutor, como tu hermano mayor, como tu salvador, como tu defensor. Hermana White dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 309, Cristo vino a la tierra a encarnar, aceptando y tomando la humanidad y presentándose ante todo el universo, durante toda la historia eterna, como representante de los hombres, para mostrar que en el conflicto con Satanás, el hombre, tal como Dios lo creó, unido con el Padre y el Hijo, podía obedecer todos los requerimientos divinos. ¡Qué mensaje! ¡Qué verdad! ¡Qué descubrimiento! Somos hermanos de Cristo y podemos ser victoriosos como Él. En su vida, Cristo dio un ejemplo perfecto del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. Dios no vive para sí, y al crear al mundo y sostener todas las cosas, está sirviendo constantemente a otros, porque lo que hace no es para su gloria, es para nuestro gozo y felicidad. Por eso, la Biblia nos asegura que Jesús hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Este ideal del amor, del ministerio y el servicio fue confiado por Dios a su Hijo Jesucristo. Jesús fue dado para que estuviese a la cabeza de la humanidad, con el fin de que por su ejemplo pudiese enseñar lo que significa servir. Toda la vida Jesús, su vida fue regida por la ley del servicio. Sirvió a todos y ministró a todos. Dice la hermana Juan, desea a todas las gentes, página 604. Hermanos, Hebreo nos dice que Jesús se convirtió en nuestro hermano para salvarnos. Piensa, querido hermano, en lo que esto significa en términos de lo que Dios hizo para salvarnos. El sacrificio, no solo en la cruz, sino hacerse hombre, hacerse nuestro hermano. Eso fue lo que Dios hizo para salvarnos. ¿Por qué es importante para nosotros que Jesús no haya nacido vendido al pecado como nosotros? Eso es importante. Que no haya nacido con la naturaleza de Adán después de pecar. Piensa en Moisés. ¿Y por qué era importante para los israelitas que él no fuera un esclavo como ellos? Importante. Moisés no fue esclavo, era heredero del faraón. Jesús no fue un hombre pecador, era un rey de reyes y señor de señores. La historia de Moisés, de alguna manera, piensa cómo nos ayuda a comprender lo que Jesús ha hecho por nosotros. Moisés se sacrificó, Jesús también. Reflexiona, mi hermano, en el papel del sufrimiento en nuestra vida. El sufrimiento no es incorrecto, no es indebido. ¿Por qué nunca debemos pensar que el sufrimiento es bueno? Aunque a veces pueda salir algo bueno de él. Que Dios nos bendiga, hermanos. El hecho de que Jesús es nuestro hermano, dice
hermano fiel, porque hay hermanos que no son fieles. Jesús es nuestro hermano fiel. Somos a la imagen de Él. Y Él está listo para ayudarnos y hacernos soportar las pruebas difíciles, porque Él es el modelo, es nuestro ejemplo. Que Dios te bendiga y seas vencedor como Jesús. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por ponernos a Jesús como nuestro ejemplo. Gracias a Jesús que soportó tanta prueba, tanta tentación, tanto dolor, tanto sufrimiento, que tuvo que aprender a obedecer como un ser humano. Es así como Él se convierte no solo en nuestro Salvador, nuestro hermano mayor, sino en nuestro ejemplo. Por favor, bendice a cada hermano y hermana. Permite que este Omicron se vaya lejos, que ningún hermano sea afectado por eso. Y te ruego les ayudes para multiplicar el repaso pasándoselo a sus contactos. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Por favor, Misión TV te va a agradecer que este repaso se lo comuniques a otros amigos para que entonces más gente sepa que Jesús es el hermano fiel. Hasta luego. Hasta la próxima semana.